Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en uno de los espectáculos celestes más impactantes, los eclipses. Eventos que, alguna vez inspiraron temor, pero que hoy entendemos como una danza cósmica de una precisión asombrosa, ¿no? Entre el Sol, la Tierra y la Luna. La palabra misma, eclipse, viene del griego eclipsis, que significa desaparición o abandono. Suena potente. Con los materiales que tenemos sobre la mesa, vamos a desentrañar qué son exactamente, por qué suceden, cómo se diferencian, cómo es que logramos predecirlos, también su papel en la historia, en la ciencia y algo muy importante, cómo observarlos de forma segura. Y le echaremos un ojo a los próximos eventos visibles en Chile. Es como una coreografía celestial fascinante. Para entenderla mejor, ¿cuáles serían, las bases de cómo ocurren estos eventos? Exacto, es justo eso. Una coreografía basada en la alineación. Un eclipse ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de forma casi perfecta. A esa configuración se le llama sisigia. Y desde nuestra perspectiva, aquí en la Tierra, esto da lugar a dos tipos principales. Tenemos el eclipse solar, que sucede en luna nueva. Es cuando la Luna se mete, entre el Sol y la Tierra y proyecta su sombra sobre una parte del planeta. Ajá. Y por otro lado, el eclipse lunar. Este ocurre en luna llena, cuando es la Tierra la que pasa entre el Sol y la Luna. Ahí es nuestra sombra la que oscurece a nuestro satélite. Y aquí hay algo que a mí siempre me vuela la cabeza. O sea, esto de que existan los eclipses solares totales es una casualidad cósmica, pero increíble. Sí, totalmente. Resulta que el Sol es como 400 veces más grande que la Luna, cierto, pero también está unas 400 veces más lejos. Exacto. Y esta coincidencia hace que desde aquí, desde la Tierra, parezcan tener casi el mismo tamaño en el cielo. Si no fuera por eso, no existiría esa maravilla de ver el Sol tapado por completo. Es una de esas casualidades que hacen posible la vida tal como la conocemos. Y los espectáculos como este. Bueno, y para entender los diferentes tipos de eclipses, sobre todo los solares, que son como más variados, tenemos que hablar de las sombras, las que proyectan la Tierra y la Luna. No son simples siluetas, ¿verdad? Así es, no lo son. Como el Sol no es un puntito de luz, sino un disco, extenso, las sombras tienen una estructura. Hay 3 regiones clave. A ver, primero, la umbra. Este es el núcleo central, la parte más oscura de la sombra. Ahí el Sol está completamente bloqueado. Es como un cono que se va haciendo más estrecho con la distancia. Vale. Si estás bajo la umbra de la Luna, ves un eclipse solar total. Y cuando la Luna entra en la umbra de la Tierra, tenemos un eclipse lunar total. Luego está la penumbra. Es la zona exterior, más pálida, donde el Sol está solo parcialmente bloqueado. Esta parte de la sombra se ensancha con la distancia. Ah, ok. Si estamos en la penumbra, lo que vemos es un eclipse parcial. Y finalmente, hay una tercera zona, la antumbra. Antumbra. Esa es menos conocida. Sí, es una región que existe más allá del punto donde termina la umbra, del foco. Solo es relevante cuando el objeto que proyecta la sombra, como la Luna en un eclipse solar, se ve más pequeño que la fuente de luz, el Sol. Estar en la antumbra es lo que permite ver los eclipses solares anulares, ese famoso anillo de fuego. Entiendo. Umbra. Oscuridad total. Penumbra. Oscuridad parcial. Y la antumbra. Es esa zona especial detrás de la umbra que explica el anillo de fuego. Y la escala de estas sombras es súper importante, ¿no? Totalmente. Fíjate, la umbra de la Tierra es enorme. Mide casi 1,5 millones de kilómetros de largo, suficiente para tragarse a la Luna varias veces y pasar por el centro. ¡Wow! Por eso los eclipses lunares totales pueden durar bastante tiempo y ser visibles desde todo el hemisferio nocturno de la Tierra. En cambio, la umbra de la Luna, apenas llega a la Tierra. Crea una franja de totalidad solar muy, muy estrecha. A veces solo unos pocos cientos de kilómetros de ancho. Ah, claro. Eso explica por qué ver un eclipse solar total desde un mismo lugar es tan raro. Aunque ocurran con relativa frecuencia en algún punto del planeta, hay que estar justo en esa franjita de umbra. Exacto, pura geometría.
Y si la Luna en su órbita está un poco más lejos de nosotros, su umbra no llega a tocarnos y caemos en la antumbra, ¿es eso? Precisamente. Si la Luna está cerca de su apogeo, o sea, su punto más lejano de la Tierra, su tamaño aparente en el cielo es menor que el del Sol. Entonces, su umbra, ese cono de sombra total, termina antes de llegar a la superficie terrestre. Los observadores que están bien alineados caen justo en esa zona que sigue, la antumbra, Y ven el anillo. y ven la Luna como un disco oscuro silueteado contra el Sol, pero sin cubrirlo del todo. Queda visible ese borde brillante del Sol alrededor. Eso es un eclipse anular. Fascinante. Hablemos un poco más de los eclipses solares. ¿Te suelen ser los más? Espectaculares, o al menos los que generan más expectativa. ¿Qué condiciones exactas se necesitan para que ocurran? Bueno, necesitas la alineación básica, Sol, Luna, Tierra, lo que llamamos isigia, y que la Luna esté en fase nueva, claro. Pero además hay otro factor clave. Esa Luna nueva tiene que ocurrir cerca de un nodo lunar. Nodo lunar. Sí, son los dos puntos donde la órbita de la Luna, que está inclinada unos 5 grados respecto a la órbita de la Tierra alrededor del Sol, cruza ese plano orbital terrestre, el eclipse. Si la Luna nueva ocurre lejos de un nodo, su sombra pasa por arriba o por abajo de la Tierra, y no hay eclipse visible desde aquí. Entiendo. Tiene que coincidir la fase y la posición en el cruce de órbitas. Exacto. Y si combinas eso con la distancia variable de la Luna a la Tierra, que afecta su tamaño aparente, pues ahí te salen los 4 tipos principales de eclipses solares. Está el total, que es cuando la Luna está lo suficientemente cerca del perigeo, como para cubrir completamente el disco solar. Ahí es cuando se revela la corona. La sombra que llega a la Tierra es la umbra. El más buscado. Luego el anular, cuando la Luna está más lejos, cerca del apogeo, y no alcanza a cubrir todo el Sol, dejando el anillo de fuego. La sombra que llega es la antumbra. Después tenemos el parcial. Aquí solo una parte del Sol es ocultada por la Luna. Esto es lo que se ve desde la zona de penumbra de un eclipse total o anular. O también si la alineación no es perfecta y el centro de la sombra, la umbra o antumbra, no llega a tocar la Tierra. Ok. Y el más raro de todos, el híbrido. Este es muy curioso. Empieza como anular, luego se vuelve total en la parte central de su recorrido. ¿Cómo es eso? Porque la curvatura de la Tierra hace que los observadores en el medio de la trayectoria estén, digamos, un poquito más cerca de la Luna que los del principio o el final, lo justo para que la umbra sí alcance a tocar ahí, y luego al final de la trayectoria vuelve a ser anular. ¿Qué sutileza? Ocurre cuando la distancia está justo en el límite. Exactamente. Son muy poco frecuentes. Y bueno, vivir la totalidad de un eclipse solar. Quienes lo han hecho dicen que es algo transformador. El cielo se oscurece de golpe en pleno día, ¿no? Baja la temperatura. Sí, es una experiencia sensorial muy potente. Los pájaros se confunden, se callan o vuelven a sus nidos. Hay una sensación casi irreal, como de otro mundo. Me imagino. Y más allá del impacto emocional, que es enorme, científicamente es crucial. Es prácticamente la única oportunidad que tenemos, desde la superficie terrestre, para estudiar bien la corona solar. La atmósfera del Sol. Exacto, la atmósfera externa del Sol. Es una región enorme, mucho más grande que el Sol visible, y está a millones de grados de temperatura, mucho más caliente que la superficie. ¿En serio? ¿Más caliente afuera? Sí, es una de las grandes incógnitas de la física solar. ¿Por qué la corona está tan caliente? Estudiarla durante los eclipses nos ayuda a entender cómo se calienta y cómo genera el viento solar. Ese viento solar es esa corriente de partículas que baña todo el sistema solar, incluida la Tierra. Entenderlo es fundamental para la física solar y también para proteger nuestra tecnología, satélites, redes eléctricas. Una esté sobre el horizonte en ese momento. O sea, mucha más gente puede verlo a la vez. Exacto. Ocurre, como dijimos, en luna llena, cuando la luna pasa a través de la sombra que proyecta nuestro propio planeta. Y los tipos dependen de por dónde pase la luna respecto a las sombras de la Tierra, la umbra y la penumbra. Tenemos el total si la luna entra completamente en la umbra. Aquí es cuando pasa lo de la luna de sangre, que adquiere ese tono rojizo o cobrizo tan característico. La totalidad puede durar bastante, en teoría, hasta 1 hora y 47 minutos. Casi 2 horas. Sí, el paso es central. Luego está el parcial, si solo una parte de la luna entra en la umbra. Ahí se ve como una mordida oscura en el disco lunar. Y finalmente, el penumbral. Este es cuando la luna solo cruza la penumbra, la sombra exterior más tenue. Es muy sutil, la verdad. A veces, si no estás muy atento, casi ni te das cuenta.
Solo se nota un leve oscurecimiento general de la luna. Mencionaste la luna de sangre. Es un nombre súper evocador, casi tétrico para algunos. ¿Por qué se pone roja la luna durante un eclipse total? No es que la luna cambie de color por sí misma, ¿cierto? Ahí está lo interesante del asunto. No, para nada. La luna no tiene luz propia, solo refleja la del sol y tampoco cambia de color. El fenómeno se debe enteramente a nuestra propia atmósfera terrestre. Nuestra atmósfera. ¿Cómo? Mira, cuando la Tierra se interpone y bloquea la luz solar directa que normalmente ilumina la luna llena, bueno, nuestra atmósfera, que rodea el planeta como una capa, actúa como una especie de lente gigante. Refracta, o sea, dobla, un poquito de la luz del sol hacia el interior del cono de sombra, de la umbra. Ah, Pero esa luz solar, para llegar a la Luna, tiene que atravesar un montón de kilómetros de nuestra atmósfera, especialmente en los bordes de la Tierra, donde está amaneciendo o atardeciendo. Y mientras viaja por el aire, ocurre un fenómeno llamado dispersión de Rayleigh. Las moléculas de aire dispersan mucho más la luz azul y violeta, que tienen longitud de onda corta, que la luz roja y naranja de longitud de onda larga. ¿el mismo efecto que hace que el cielo sea azul durante el día? Exactamente el mismo. Y que los atardeceres se vean rojos. Lo que pasa es que la mayor parte de la luz azul se dispersa hacia los lados, y la que sigue su camino más recto es la luz roja y naranja. Así que la luz que finalmente logra atravesar la atmósfera terrestre y llegar a la luna eclipsada es, en esencia, la luz combinada y filtrada de todos los amaneceres y atardeceres que están ocurriendo en el limbo de la Tierra en ese preciso momento. ¡Qué maravilla! O sea, estamos viendo el reflejo de todos los atardeceres del mundo en la luna. Es súper poético. Es increíble, ¿verdad? El color de la luna eclipsada es, literalmente, un reflejo de nuestra propia atmósfera. Y dices que no solo eso, sino que el tono nos dice cosas. Exacto. El brillo y el tono exacto de ese rojo nos pueden dar pistas sobre el estado de nuestra atmósfera a nivel global. Si la atmósfera está relativamente limpia, sin muchas partículas, el color suele ser un cobrizo brillante anaranjado. Pero si hay muchas partículas en suspensión, por ejemplo, cenizas de una gran erupción volcánica reciente o mucho polvo, esas partículas absorben y dispersan aún más luz. Entonces, la luna puede verse de un rojo muy oscuro, casi marrón o negruzco. A veces incluso casi desaparecer a la vista en medio de la totalidad. ¡Wow! O sea que la luna se convierte en una especie de monitor remoto de la limpieza de nuestra atmósfera. Algo así. Es fascinante cómo un evento celestial nos habla tanto de nuestro propio planeta. Pasamos de la poesía de la luna de sangre a la precisión matemática, porque poder predecir estos eventos con siglos de antelación, eso parece casi magia, pero es pura ciencia, ¿no? ¿Cómo se logra? Sí, es uno de los grandes triunfos de la astronomía, tanto la observacional como la de cálculo, la mecánica celeste. Se basa en entender y calcular con una precisión altísima los ciclos orbitales de la Luna y la Tierra. Fundamentalmente, hay que sincronizar como 3 relojes lunares clave. A ver. Primero, necesitas saber cuándo la Luna está en la fase correcta, o sea, el ciclo de las fases lunares, que es el mes sinódico, de unos 29 días y medio. Para saber cuándo es luna nueva, para un eclipse solar, o luna llena, para uno lunar. Segundo, necesitas saber cuándo la Luna está cruzando el plano orbital de la Tierra, o sea, el ciclo relacionado con la inclinación de la órbita lunar, que es el mes dracónico, de unos 27.2 días. Esto determina cuándo la Luna está cerca de los nodos, esos puntos de cruce necesarios para la alineación perfecta Sol-Tierra-Luna. Vale. Fase y cruce orbital. Y tercero, necesitas saber a qué distancia está la Luna, o sea, el ciclo de la distancia variable Luna-Tierra, que es el mes anomalístico, de unos 27.6 días. Esto va de perigeo a perigeo y define si la Luna se verá lo suficientemente grande en el cielo para un eclipse total o si será más pequeña y dará lugar a uno anular. Entiendo. Son como 3 engranajes cósmicos que tienen que encajar con una precisión increíble. Y de ahí sale el famoso ciclo de Saros que descubrieron los antiguos, ¿no?
Exactamente. Los astrónomos babilonios, los caldeos, a base de registrar observaciones durante siglos y siglos, se dieron cuenta de un patrón notable. Vieron que eclipses muy similares en características tendían a repetirse cada cierto tiempo. Ese periodo es de unos 18 años, 11 días y 8 horas. A este ciclo lo llamamos Saros, y funciona porque esa duración es casi un múltiplo común de los 3 ciclos lunares que acabamos de mencionar. Qué locura que lo descubriera sin computadoras. Imagínate, después de un ciclo de Saros, la geometría Sol-Tierra-Luna vuelve a ser prácticamente idéntica. Por eso se produce un eclipse muy parecido al anterior de esa misma serie. Ese casi es importante, claro. Esas 8 horas extra que sobran significan que la Tierra ha rotado un tercio de vuelta más sobre sí misma. Así que el siguiente eclipse de la serie se ve unos 120 grados de longitud más al oeste que el anterior. Ah, por eso no se repiten exactamente en el mismo lugar. Exacto, pero el patrón es increíblemente útil y permitió hacer predicciones bastante buenas incluso en la antigüedad. Hoy en día, claro, con modelos computacionales que calculan las órbitas con precisión milimétrica, podemos predecir eclipses con segundos de exactitud para cualquier lugar del mundo y con siglos y siglos de antelación. Es impresionante pensar en esa capacidad predictiva. ¿Y cómo contrasta con el miedo, el terror, a veces, que generaban en el pasado? Han dejado huellas muy profundas en la historia y en las culturas, ¿no? Sin duda alguna. En muchísimas culturas antiguas, un eclipse era visto como un mal presagio, como un ataque al sol o a la luna por alguna criatura mítica. Piensa en el dragón celestial chino que se creía que devoraba el sol, o los lobos de la mitología nórdica, Skuld y Hati, que perseguían eternamente al sol y la luna. Claro. En los Andes, por ejemplo, se creía que un puma atacaba a Inti, el dios sol. La gente hacía mucho ruido, gritaba, golpeaba tambores, incluso disparaba flechas al cielo, tratando de ahuyentar a esa criatura mítica y salvar al astro. Y a veces tuvieron consecuencias históricas bien reales. Recuerdo la historia que cuenta Heródoto, el historiador griego. La de la batalla del Alis, sí, es famosa. Cuenta que un eclipse solar total ocurrió en medio de una batalla crucial entre los lidios y los medos, allá por el 585 a.C., en Asia Menor. Ambos ejércitos, al ver que el día se convertía en noche de repente, lo interpretaron como una señal divina, un aviso para que dejaran de pelear. Y aparentemente firmaron la paz ahí mismo. Se dice que ese eclipse lo había predicho Tales de Mileto. Increíble. Y mucho después está la anécdota de Cristóbal Colón en 1504, ¿no? Sí, Colón estaba varado en Jamaica, con sus barcos dañados, y necesitaba provisiones de los nativos, que ya estaban un poco hartos de él y su tripulación. Pero Colón tenía almanaques astronómicos y sabía que iba a haber un eclipse lunar total inminente. Así que reunió a los jefes locales y les dijo que Dios estaba muy enfadado con ellos por no ayudarle, y que como señal iba a quitarle la luz a la luna. ¡Qué astuto! Manipular un poco. Un uso particular del conocimiento, sí. Pero quizás el momento estelar, el más importante de los eclipses en la historia de la ciencia moderna, fue el del 29 de mayo de 1919. Ajá. Ese día, un eclipse solar total proporcionó la primera confirmación experimental sólida, contundente, de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. La famosa expedición de Eddington. Siempre me ha fascinado esa historia. La misma. Einstein había publicado su teoría unos años antes y una de sus predicciones más extrañas era que la gravedad no era una fuerza, como decía Newton, sino una curvatura del espacio-tiempo causada por la masa. Y si el espacio-tiempo se curva cerca de un objeto masivo como el Sol, la luz de estrellas lejanas que pasara rozando el Sol debería seguir esa curvatura. Desde la Tierra, deberíamos ver esas estrellas como si estuvieran ligeramente desplazadas de su posición habitual en el cielo. Pero normalmente no puedes ver estrellas cerca del Sol por su brillo. Exacto. El único momento en que puedes hacerlo es durante un eclipse solar total, cuando la Luna tapa el disco solar. Así que el astrónomo británico Sir Arthur Eddington, que era uno de los pocos que entendía y apoyaba la teoría de Einstein en ese momento, organizó 2 expediciones a lugares donde el eclipse de 1919 sería total y duraría bastante. Una a Sobral, en Brasil, y otra a la isla de Príncipe, frente a la costa de África. Para tener doble chance por si las nubes. Justamente. Y en ambos lugares tomaron fotografías muy cuidadosas del campo de estrellas alrededor del Sol eclipsado.
Luego, compararon esas fotos con otras del mismo campo estelar tomadas meses antes, de noche, cuando el Sol no estaba ahí, y los resultados fueron espectaculares. Las estrellas cercanas al borde del Sol sí aparecían desplazadas en las fotos del eclipse, y la cantidad de ese desplazamiento coincidía perfectamente con la predicción de Einstein, y no con la que daría la física newtoniana. El momento que catapultó a Einstein a la fama mundial. Totalmente. El anuncio de esos resultados fue noticia de primera plana en todo el mundo. Convirtió a Einstein en una celebridad global y significó una revolución en nuestra comprensión del universo, de la gravedad, del espacio y del tiempo. Y todo gracias a la sombra de la Luna. Una historia increíble, de verdad, y nos lleva a un punto crucial, que ya mencionamos, pero hay que insistir. Si alguien quiere presenciar un eclipse solar, la seguridad es lo primero. Es fundamental recalcarlo una y otra vez. Absolutamente primordial. No podemos cansarnos de decirlo. Mirar directamente al Sol, aunque sea por pocos segundos, incluso si está parcialmente eclipsado, sin la protección adecuada y certificada, puede causar daño permanente e irreversible a la retina. Es una quemadura básicamente en el fondo del ojo. Se llama retinopatía solar. Y lo más peligroso es que no duele en el momento. El daño ocurre silenciosamente y te das cuenta horas después o al día siguiente cuando ya es tarde. Entonces, para que quede clarísimo, ¿qué cosas no se deben usar nunca para mirar el Sol? A ver, nunca, bajo ningún concepto, usar gafas de sol normales, ni aunque te pongas 3 pares, películas de radiografía, rayos X, CDs o DVDs, vidrios ahumados con una vela, papel de aluminio, envoltorios de comida metalizados. Nada de filtros caseros o improvisados. ¿Por qué no sirven? Porque aunque algunos puedan reducir el brillo visible, no bloquean la peligrosa radiación infrarroja, que es calor, y la ultravioleta, UV. Esas radiaciones invisibles son las que queman la retina. Es como una lupa concentrando el calor del sol en tu ojo. Entendido. Nada de inventos. ¿Y qué sí es seguro para mirar directamente al Sol durante las fases parciales o anulares? Solo hay 2 opciones realmente seguras y recomendadas internacionalmente para la visión directa. La primera, gafas de eclipse certificadas. ¿Cómo sé si están certificadas? Deben cumplir explícitamente la norma internacional ISO 12312-2. Tiene que estar impreso en las gafas. Y ojo, hay que comprarlas de proveedores reputados y revisar que estén en perfecto estado antes de usarlas. Sin rayones, sin agujeros, sin dobleces. Si están dañadas, no sirven. Ok, gafas ISO 12312-2. ¿Y la segunda opción? La segunda opción es un vidrio de soldador de grado 14 o superior. Ojo, tiene que ser grado 14 o más oscuro. Los grados inferiores, 12, 10, no son suficientes, no bloquean suficiente luz y radiación. Vale, vidrio de soldador #14 o más. ¿Alguna recomendación sobre cómo usarlos? Sí, el procedimiento es clave para evitar accidentes. Siempre hay que ponerse la protección, las gafas o el vidrio, antes de dirigir la vista hacia el sol. Y luego, apartar la vista del sol antes de quitarse la protección. Nunca mirar al sol sin protección y luego intentar ponerse las gafas rápido. Luego quitar protección. Exacto. Y una aclaración muy importante. El único instante, el único momento fugaz en que es seguro mirar directamente al sol sin ninguna protección es durante los breves minutos de la totalidad completa de un eclipse solar total. Solo cuando el disco solar está 100% cubierto. Solo en la totalidad total. Solo ahí. Y en cuanto reaparece el más mínimo destello de luz solar directa, lo que se llaman las perlas de Bailey o el famoso anillo de diamante al final de la totalidad, hay que volver a usar la protección inmediatamente. Ahí ya vuelve a ser peligroso. Queda clarísimo. ¿Y si uno no consigue esas gafas certificadas o el vidrio de soldador a tiempo? Se lo pierde. No, para nada. La alternativa más segura y además muy entretenida y didáctica es la observación indirecta. O sea, no miras al sol, sino que proyectas su imagen sobre una superficie. ¿Cómo se hace eso? La forma más sencilla es hacer un proyector estenopeico o cámara oscura. Es muy fácil. Agarras 2 cartulinas blancas. A una le haces un agujero muy pequeño y limpio en el centro, con un alfiler o la punta de un lápiz. Te pones de espaldas al sol. Sostienes la cartulina con el agujero de manera que la luz del sol pase por él y usas la segunda cartulina como pantalla, colocándola a cierta distancia detrás de la primera. Verás una pequeña imagen redonda del sol proyectada en la pantalla.
Y si el eclipse está ocurriendo, verás la luna mordiendo esa imagen. ¡Qué ingenioso! Y seguro. Totalmente seguro, porque nunca miras al sol. También puedes hacer lo mismo con una caja de cartón. Le haces un agujero pequeño en un lado y pones un papel blanco en el fondo interior opuesto. Miras por otro agujero lateral hacia ese papel y ahí está la imagen. ¿Y con binoculares o telescopios? Se pueden usar para proyectar una imagen más grande y nítida. Pero aquí, muchísimo cuidado. Nunca, jamás mires directamente al sol a través de binoculares o un telescopio si no tienen un filtro solar adecuado y certificado colocado en la parte delantera, en el objetivo, por donde entra la luz. Mirar sin filtro adecuado por un instrumento óptico es quemadura instantánea y segura. Ok, nunca mirar por ello sin filtro frontal. ¿Pero para proyectar? Para proyectar, sí. Apuntas el instrumento hacia el sol, sin mirar por él, guíate por la sombra que proyecta el tubo, y sostienes una hoja de papel blanco o una cartulina a cierta distancia detrás del ocular, por donde normalmente miras. Ajustas el enfoque y verás una imagen grande y brillante del sol proyectada en el papel. Ahí puedes ver el eclipse perfectamente y de forma segura y varias personas a la vez. Genial. ¿Y había una forma como más natural de ver proyecciones? Sí, es muy bonito. Durante las fases parciales de un eclipse solar, si estás cerca de un árbol con hojas, mira al suelo, a la sombra que proyecta. Verás que los pequeños huequitos que hay entre las hojas actúan como miles de diminutos proyectores estenopeicos. ¿Y se ven solecitos eclipsados en el suelo? Exacto. Verás un montón de pequeñas imágenes del sol con forma de media luna proyectadas en el suelo. Es precioso. También puedes lograr algo parecido usando un colador de cocina con agujeros redondos o simplemente entrelazando los dedos de ambas manos y dejando pequeños huecos entre ellos. La naturaleza te ofrece cámaras estenopeicas gratis. Me encanta esa idea. Perfecto. Quedó clarísimo el tema de la seguridad solar. ¿Y qué hay de los eclipses lunares? ¿Hacen falta las mismas precauciones? Aquí las noticias son excelentes y mucho más sencillas. Los eclipses lunares son totalmente seguros de observar a simple vista. No necesitas ninguna protección especial. ¿En serio? Ninguna. Simplemente estás mirando la luna. La luna refleja la luz del sol, no la emite. Y durante un eclipse está pasando por la sombra de la Tierra, así que está incluso más tenue de lo normal. Ah, claro, tiene lógica. Así que puedes disfrutar de un eclipse lunar a simple vista o con binoculares o con un telescopio sin ningún miedo ni precaución especial para tus ojos. Ahí sí, a disfrutar tranquilos. ¡Qué alivio! Mucho más fácil. Bueno, y ya que estamos, para quienes nos escuchan desde Chile, ¿qué eventos interesantes se avecinan en los próximos años? ¿Hay algo que anotar en el calendario? Sí, hay varias oportunidades interesantes en el horizonte cercano para Chile. En cuanto a eclipses lunares totales, que como decíamos son los más llamativos por el color rojizo, anoten bien esta fecha, 14 de marzo de 2025. ¿Marzo de 2025? Exacto. Va a ser un eclipse lunar total visible en su totalidad desde gran parte de Chile, aunque ocurrirá durante la madrugada. La fase total será más o menos entre las 3:26 y las 4:31 de la mañana, hora local. Así que habrá que madrugar un poco, pero valdrá la pena si el cielo está despejado. Habrá que poner el despertador. ¿Algún otro lunar total pronto? Sí, otro total interesante será el 26 de junio de 2029. Ese también será visible completo desde Chile, y la totalidad ocurrirá más cómodamente durante la noche, entre las 11:36 p.m. y la 1:08 a.m., ya del día 27. Ese pinta muy bien. Genial. ¿Y eclipses solares? ¿Algún total como los de 2019 y 2020? Totales sobre Chile continental no hay inminentes en los próximos años. Pero sí hay dos anulares, de los de Anillo de Fuego, que van a ser muy interesantes y que cruzarán el sur del país. A ver. El 6 de febrero de 2027. Ese día, la franja de anularidad, donde se ve el anillo perfecto, va a cruzar la Patagonia chilena, por las regiones de Aysén y Los Lagos, más o menos. Será un espectáculo único para quienes estén en esa zona. Y en el resto del sur se verá como un eclipse parcial bastante grande. El máximo será temprano en la mañana, como a las 8:45. Qué bueno para el sur. ¿Y el otro anular? Antes de ese, el 17 de febrero de 2026, habrá otro anular, pero la franja pasará más al sur, tocando solo el extremo austral de Magallanes y la Antártida chilena. Desde ahí se verá anular, y como parcial desde un poco más al norte. También por la mañana temprano.
Y luego, el 26 de enero de 2028, habrá otro eclipse anular cuya franja pasará más al sur de Sudamérica, pero será visible como un eclipse parcial desde gran parte de Chile, esta vez hacia la tarde, alrededor de las 6:30 p.m. Poco. ¿Qué nos llevamos de toda esta exploración? Los eclipses son mucho más que un simple juego de sombras en el cielo. Son como la manifestación visible de la precisión de la mecánica celeste, ¿no? Un reloj cósmico que ha marcado el tiempo desde los mitos ancestrales hasta revoluciones científicas como la de Einstein. Totalmente. Y lo fascinante, creo yo, es que aunque hoy los entendamos, los calculemos, los predigamos, con una precisión increíble, no pierden ni un poquito de su capacidad de asombrarnos, de maravillarnos. Nos conectan con esa larguísima historia humana de mirar al cielo con una mezcla de temor, curiosidad y admiración. Entender hoy por qué la luna se tiñe de rojo durante un eclipse lunar, o cómo la sombra fugaz de la luna sobre la Tierra ayudó a probar la relatividad, nos muestra cuánto hemos avanzado en comprender nuestro lugar en el cosmos. Es como cerrar un círculo. Y nos dejan pensando, ¿no? Siempre abren nuevas preguntas. Exacto. Uno se queda pensando, por ejemplo, si ya sabemos que el color y el brillo de un eclipse lunar total nos dan información sobre el estado global de nuestra atmósfera, ¿qué más podríamos aprender si observamos los futuros eclipses con instrumentos cada vez más sensibles? ¿Podríamos detectar cambios sutiles, quizás relacionados con el cambio climático, a lo largo del tiempo? Y si llevamos la idea todavía más allá, ¿podríamos algún día usar fenómenos parecidos de ocultación, tránsitos de planetas delante de sus estrellas, para estudiar con detalle las atmósferas de esos exoplanetas, de esos mundos que orbitan otras estrellas? ¿Buscar biofirmas? ¿Quién sabe? Uf, qué interesante. La danza de las sombras celestes, esa coreografía cósmica, parece que todavía tiene mucho que enseñarnos, sobre el universo y quizás sobre nosotros mismos también.